Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Hola, Miss, buenas tardes. Hola, hola, Claudia. A ver, denme un segundito. A ver, estamos, la sesión pasada, la sesión que fue el día martes, estábamos platicando un poco acerca de los objetivos que tiene la Ley General de Pesca y Acuacultura. Decíamos que solamente íbamos a visualizar algunos objetivos que tenían para posteriormente irnos a nuestra siguiente legislación. Nuestra siguiente legislación es la Ley General de Cambio Climático. Entonces, déjenme, les voy a proyectar. A ver si ya nos aparece ahí. Ahí está, creo que fue acá. Ahí está. Bueno, platicamos de una serie de objetivos que perseguían precisamente esta legislación. Llegamos hasta la parte, si mal no recuerdo, de la investigación científica y la investigación tecnológica. De ahí, bueno, ¿qué otro de los objetivos busca esta legislación? Bueno, tiene que ver con toda la materia regulatoria. En este caso decimos, ¿no? También la materia, pues estos lugares donde se pesca, donde se obtienen los recursos pesqueros o los recursos que pertenecen a la acuacultura, muchos de ellos se encuentran precisamente en lugares que son considerados como bienes de dominio público o bienes nacionales. Entonces, en este caso, como no pueden ser vendidos, no pueden ser transmitidos bajo ninguna cuestión, pues lo único que se hace, como lo platicamos como en los bienes nacionales, pues es la parte de dar permisos o de dar concesiones para la explotación de estos recursos, en este caso en específico, bueno, con recursos de acuacultura. Entonces esta ley dice, bueno, pues sí, sí tenemos derecho, ¿no? Sí se tiene el derecho de explotar los recursos, sí se tiene el derecho de entregar permisos por determinado tiempo, pero pues obviamente todo esto tiene que seguir reglamentaciones. Pues esta ley en especial busca fincar o establecer precisamente esos regímenes o esas reglas que sirvan para la explotación de estos recursos. Al igual, también viene otra de las medidas, otro de los objetivos primordiales de esta legislación, que son precisamente las bases para poder tener también las medidas de sanidad necesarias. Comentamos y platicamos la clase pasada, yo les hacía el énfasis, la protección que basa esta ley no necesariamente o no solamente tiene que ver con un desarrollo sustentable o un desarrollo sostenible en cuanto a la explotación de los recursos pesqueros, sino que también tiene mucho que ver con la parte de que toda esta mercancía que sale de estos recursos, pues es comercializable, ¿no? Va a haber consumidores terciarios como nosotros, como ustedes, como yo, que obviamente consumimos estos recursos y es justo y necesario que obviamente tengamos la certeza de que precisamente vamos a tener, obviamente, recursos de calidad, pero sobre todo que no vamos a correr ningún riesgo, ¿no? Que podría llegar a suceder. Otro de los objetivos, aparte de esta cuestión de sanidad, no solamente tiene que ver con el respeto a las normas y con darle esta certeza al consumidor terciario, sino claramente la única manera de poderlo hacer es a través de un régimen de certificación de sanidad, de calidad, es más, hasta de inocuidad, precisamente de estos productos. Y esto es toda una cadena, o sea, es toda una serie de procesos, porque no solamente la certificación se da en uno solo. De hecho, hay certificaciones que nos pueden precisamente dar esta certeza de que la obtención del recurso es buena o la captura, el procesamiento, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, que lo que llega a nuestras manos, a nuestras mesas y demás, pues obviamente ya pasó por un filtro. Y este filtro, pues son las certificaciones, muchas de ellas nacionales, algunas de ellas hasta internacionales, de las cuales se allegan las empresas para poder garantizar que su producto pues, es obviamente de lo mejor y está pegado a la ley o está pegado a la norma. En este caso también no solamente tiene que ver con estas actividades de carácter primario, ¿no? No solamente el pescarlo, no solamente el obtenerlo, sino todo lo que se da después, en este caso, dónde se va a resguardar, dónde se va a conservar. Bueno, pues estos establecimientos también tienen que reunir ciertos requisitos legales.
Y para saber que una empresa reúne estos requisitos, tiene que estar certificada. Y para saber cuál es el proceso de certificación, bueno, pues para eso ahí tenemos no solamente la Ley General de Pesca y Acuacultura, sino también tenemos obviamente las normas oficiales mexicanas relativas precisamente a esta materia. Otra de las cosas, tener un sistema nacional de información de pesca y acuacultura y también tener un registro nacional. Tanto el sistema nacional, digo, en el caso del primero, pero también en cuestión de nuestro registro nacional, estos también son una forma, digamos, de alguna manera, es una forma de filtro, ¿sí? ¿Por qué de filtro? Porque también precisamente nos ayuda a obtener o a tener ahí la información de cómo se manejan estos recursos, ¿no? Por lo menos tener un poquito más de certeza. ¿Estas para qué nos sirven? Porque ahí se registran todas aquellas embarcaciones que se encargan de actividades como la pesca. Obviamente ya hablar de bueno, hay embarcaciones de todos tamaños, hay embarcaciones mayores, embarcaciones menores y todo lo demás. Obviamente ya las embarcaciones mayores pues ya son las que pescan o las que trasladan, las que transportan grandes cantidades de recursos pesqueros, o sea, ya hablamos de toneladas, por decirlo de alguna manera. Y todas esas unidades o esas embarcaciones las encontramos ahí en el Sistema Nacional y en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura. Entonces, estos mecanismos o estas herramientas, ¿quién las controla o cómo se rigen? Pues se rigen a través de lo que dice esta legislación federal. Otra de los objetivos que se buscan a través de esta ley es la parte de la cuestión de vigilancia y la cuestión de supervisión, ¿sí? Esta ley nos va a establecer las reglas, ¿no? Nos va a establecer a ver qué es lo que se va a hacer para vigilar que lo que se está diciendo en esta materia se respete, ¿no? Y que cada autoridad, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a a las atribuciones que tenga, se va a encargar de hacer su trabajo. Esta legislación nos va a poner esas bases. ¿Por qué son importantes esas bases? Son muy importantes porque si no se supervisa algo, si no se evalúa, si no se califica, desgraciadamente no se hace con las ganas que deberían de ser, ¿no? Porque por el simple hecho de tener un trabajo lo tendríamos que hacer de la mejor manera. Pero desgraciadamente a veces necesitamos forzosamente pues medidas de supervisión para que vayamos haciendo las actividades como las tenemos que hacer. O sea, nos gusta que estén atrás de nosotros. Bueno, lo mismo pasa para este tipo de actividades. Como no solamente basta con tener la ley y con tener la parte de la vigilancia de que la ley se cumpla, muchas de las veces necesitamos forzosamente la parte coercitiva, ¿no? La parte de coacción, la parte de que si no haces esto de acuerdo a lo que dice la ley, te voy a sancionar. Digo desgraciadamente porque técnicamente no tendría por qué ser de esa manera, pero bueno. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues en este caso lo que tenemos es que también esta legislación nos va a proporcionar un catálogo, ¿sí? Nos va a decir, a ver, cuáles son las infracciones, cuáles son las sanciones que vamos a recibir por la transgresión de alguna norma en materia de pesca y acuacultura. Obviamente, la ley nos especifica qué actividades y las contrarias a ellas tendrán que recibir pues obviamente una sanción. ¿Cuál es la sanción? ¿De cuánto es la sanción? Y demás. Bueno, pues eso viene establecido precisamente en esta legislación de la materia. Y el último objetivo que podemos ver apreciado, que podemos deducir de toda la normatividad de la que estamos platicando, es la parte de los mecanismos para poder garantizar que vamos a poder cubrir o que se va a poder cubrir la demanda en cuanto a la producción de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, pueden utilizarse para otras muchas cosas, ¿no? Pueden utilizarse para cuestiones cosméticas, para cuestiones farmacéuticas. Hay mucho recurso de esta materia que se utiliza para varios mercados o para varias cosas. Y son importantes, pero bueno, al final de cuentas, pues cada uno tendrá que ver la manera de hacerlo. Sin en cambio, lo que sí busca garantizar esta ley es que por lo menos la pesca que va destinada para la cuestión de alimento, esta sí esté abastecida, ¿no? Entonces, dejando a un lado un poquito los demás rubros.
Con esta parte o con estos objetivos, nosotros culminamos esta legislación general de pesca y acuacultura. Vamos a pasar con la siguiente, digo, ya lo habíamos comentado, ya habíamos platicado algunos objetivos anteriormente. En el caso de la Ley General de Cambio Climático, hace unos días, digo, creo que hace una semana, porque era la tarea que iban a entregar, creo que el día martes, yo les dejé que investigaran y que hicieran una herramienta acerca de lo que es el cambio climático, porque claramente pues el cambio climático es una situación meramente ecológica, que es su materia, y obviamente regulado también por la materia de derecho ecológico ambiental. Pregunto, ¿qué rescataron ustedes de toda la información que buscaron con respecto al cambio climático? Adelante, Gaby, luego Gabriela y luego Claudia, por favor. Voy, Miss. Sí. Bueno, yo rescaté, comencemos, se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, a muy diversas escalas de tiempo. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. También investigué sobre las causas del cambio climático, que es de los gases de efecto invernadero, aumento exponencial de la población, destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación, destrucción de ecosistemas marinos. También investigué en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático y fue en la revolución industrial que ahí se comenzaron las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias de esto es que, ay, un momento, las consecuencias y cómo nos afecta es sobre el aumento global de la temperatura que trae consigo en peligro la supervivencia de la flora y fauna y la del ser humano. También sobre los cambios en los ecosistemas y desertificación, derretimiento de los polos y subida de nivel del mar, acidificación de los océanos, fenómenos meteorológicos extremos, extinción de especies y migraciones masivas. Ok, perfecto, muy bien. Siguiente, por favor. Sí, Miss. Bueno, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variedad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto es potencial y se deriva con predicciones como en el agua potable, en los grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y en un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Este no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias tanto económicas como sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que van a sufrir las peores consecuencias. Esto es lo que resalté porque lo que dijo mi compañera igual lo tengo, Miss. Claro. Sí, 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 perfecto. Siguiente, por favor.
Ibas tú, ¿no, William? Bueno, yo también encontré que dice, en la actualidad existe un consejo científico, cual su función está en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, el cual provocará a su vez serios impactos sobre la Tierra como los sistemas económicos. Igual, aparte de las causas, yo encontré unas diferentes a las de Gabriela. Son causas, es el transporte contaminante, edificios de rehabilitación energética, la industria, generación excesiva de residuos, derroche de energía, deforestación y accidentes nucleares. Y resaltan mucho el accidente de Chernobyl. Ok, muy bien. Siguiente. No recuerdo si era Reina o Jimena. Cualquiera de las dos. No, es Jimena, era Jimena. Pues ya casi todo lo dijeron mis compañeros, pero puse como palabra clave el efecto invernadero y bueno, yo investigué que el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra y se debe a causas naturales, pero más a la acción del hombre. Y dice que se produce gracias a que se generan gases que los seres humanos producimos o generamos y que el gas que más se produce es el CO2, que este es el causante del 63% del calentamiento global. Y busqué algunos ejemplos de cambios climáticos y es la subida del nivel del mar, el deshielo del Ártico y las especies en extinción. Ok, muy bien, Jimena. Reina. Yo encontré que los efectos del cambio climático más importantes y que ya son perceptibles son la temperatura media mundial ha aumentado 1.1 grados centígrados desde la época preindustrial en el periodo de 2015 a 2019, según la Organización Meteorológica Mundial. Fue de los quinquenios más cálidos que se han registrado y la tasa de subida del nivel del mar ha aumentado 5 milímetros al año 2019. Y ya es lo más diferente de lo de mis compañeros. Perfecto, sí, sí, está bien, Reina. Y por último, Jesús, por favor. Pues bueno, nada más para complementar unos datos que yo agregué, bueno, un dato que yo agregué, que es la principal razón del aumento del cambio climático, del calentamiento global en este caso, es la quema de combustibles fósiles, en este caso los autos, alrededor del mundo, pues si se cuenta de forma global es muy excesivo y bueno, algunas empresas, industrias que están, marcas de autos que están luchando contra esto es la sintetización de los autos híbridos o eléctricos. Perfecto, muy bien. Ya una situación de posible viabilidad para una cuestión de solución. Efectivamente, todas sus aportaciones son correctas y obviamente muy enfocadas a la cuestión de la problemática real que estamos enfrentando en la actualidad. Hay veces que se confunde un poquito la parte del calentamiento global con el cambio climático. En el caso del calentamiento global es una consecuencia, ¿no? O es más bien el calentamiento global es la causa del cambio climático, por decirlo de alguna manera. Lo comentaba su compañera hace un momento, ¿no? El hecho de que aumente la temperatura se da precisamente por toda esta emisión de los gases de efecto invernadero. Y decimos, bueno, ¿y cómo vamos nosotros ahí? Pues la realidad es que todos estos gases de efecto invernadero derivan precisamente de esta actividad que generamos, o sea, de la actividad humana. Y lo que hacen estos gases de efecto invernadero, pues van provocando precisamente estas variaciones, ¿no? Variaciones en nuestro clima. En este caso, de manera natural, si nosotros no gestionáramos estas emisiones, tengan por seguro que de manera natural no se producen. O sea, no hay manera de que se pueda realizar tal cual, ¿no? Y bueno, pues nos hemos dado cuenta, no solamente es una cuestión de calentamiento,
Ya vimos que hay también enfriamientos muy graves alrededor del globo, o sea, de manera general. El detalle es que todos estos enfriamientos y estos calentamientos a veces se daban de forma natural y estos ciclos se hacían más lentos, o sea, se iba calentando poco a poco o al inverso. Para esto hablamos de que se necesitaban millones de años para que pudiera ocasionarse. Desgraciadamente, con toda esta actividad, sobre todo industrial, meramente humana, pues ahora la realidad es que no, los niveles que antes se tardaban muchísimos años, ahorita desgraciadamente van aumentando, pero a gran escala. Y desgraciadamente decimos, como cambios que de manera natural se realizaban en millones de años, ahorita el ser humano lo ha realizado, pues, ¿qué les digo? Como en 200 y tantos años, no más. Ahora, en esta situación decimos que, bueno, si queremos una definición, y lo comentaron alguien de ustedes y dijo, bueno, el cambio climático es precisamente la variación global del clima que tenemos en la Tierra, tal cual, ¿sí? Algunos se generan por cambios naturales, porque digo, también es parte de una situación natural, pero la mayoría tiene que ver con la acción de todos nosotros, o sea, con la acción del hombre en la Tierra. Lo hemos visto reflejado de muchísimas maneras, lo hemos encontrado de muchísimas otras formas y demás. En el caso de las causas, bien comentaron la cuestión de las causas, ¿no? Una de las principales tiene que ver con las cuestiones meramente del efecto invernadero. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Pues sería una de las primeras cuestiones a saber. Pues precisamente el efecto invernadero pues es un mecanismo que permite que nuestra Tierra, que nuestro planeta pueda tener las condiciones idóneas o por lo menos las mínimas necesarias para que pueda existir la vida en ella, ¿sí? Técnicamente nosotros, bueno, técnicamente la atmósfera lo que hace, ¿no? O sea, poniéndolo en palabras coloquiales, porque digo, no somos ni meteorólogos, ni muchísimo menos, pero poniéndolo en palabras simples, lo que hace el planeta, lo que hace la atmósfera, es que se queda con una cantidad de calor, ¿no? El sol proporciona calor, la atmósfera se retiene un poco, se lo queda y ya, ¿sí? Ahora, en este caso se dice que si nosotros no tuviéramos este efecto invernadero, nuestra temperatura tal cual sería, creo que de 16, 18 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, ya tener 18 grados bajo cero complicaría muchísimo la existencia de vida, ¿sí? Nosotros vamos a poner un ejemplo, ¿no? Técnicamente hablando, pues digo, un clima de 18, 22 grados, por ejemplo, en el caso de ahorita, esta hora en nuestro estado, imagínense tener, ¿qué les digo? 38 grados menos. Pues obviamente nos congelaríamos y no lo hacemos porque precisamente la atmósfera retiene ese calor, ¿sí? Y bueno, la atmósfera por constitución normal, natural, digamos, pues tiene muchos gases, ¿no? Esto creo que ya es de cuando íbamos en la primaria y nos explicaban las capas de la atmósfera y bueno, demás. Entonces tiene muchos gases, tiene varios gases que no vamos a mencionar ahorita. Y claramente, pues cada uno tiene una razón de ser, tiene una razón del por qué existe. Sin en cambio, el problema radica cuando precisamente todas las actividades que hemos ido realizando aumenta, o sea, este efecto invernadero normal y natural lo afecta. Y esta atmósfera, o sea, nuestra atmósfera, en lugar de retener una cierta cantidad natural de calor, lo que hace es que retiene más calor todavía, ¿sí? O sea, más. ¿Y esto qué va a generar? Pues obviamente genera que nuestra media, que regularmente deberíamos de tener tal cual con el efecto invernadero normal, pues obviamente la temperatura va a aumentar. Y al aumentar esta temperatura, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí es donde enfrentamos el calentamiento global, ¿sí? Digo, en palabras como muy sencillas. Ahora, en cuanto a la parte de la consecuencia, y también lo comentaron ustedes muy acertadamente, ¿no? Que a ver qué pasa con las consecuencias, porque bueno, ya vimos qué es, en qué consiste y por qué se da, pero ajá, ¿y luego qué pasa? ¿En qué desemboca toda esta situación? Pues la realidad es que nos afecta a todos, por eso son problemáticas que son de atención a nivel internacional, porque de manera directa o de manera indirecta,
todos somos afectados por este fenómeno y en todos los ámbitos, que es uno de los temores que tienen actualmente los gobiernos. ¿Dónde se puede visualizar? Lo primerito donde lo vemos nosotros manejados, digamos, es en la cuestión de la temperatura. Se hace una equiparación que globalmente normal, o sea, vamos a decirlo así, tenemos grados más arriba de la media aritmética, ¿sí? De hecho, se dice, y fue uno de los que pasamos, que les estoy hablando del 2014, 2015 al 2019, decían que ese periodo era el periodo que quedaba comprobado que había sido el quinquenio más caluroso de toda la historia, ¿sí? O sea, bueno, obviamente la historia que tenemos registrada nosotros. Entonces decían, bueno, teníamos nuestras temperaturas año con año, pero resulta que en ese quinquenio del 2015 al 2019, ¡pum!, se fue para arriba. Y ahí quedó registrada la mayor temperatura o el mayor incremento que hemos tenido desde que registramos. Entonces, eso es muy grave. Obviamente, del 2019 al 2021 todavía no hay una estadística por parte de que es la Organización Meteorológica Mundial. ¿Por qué no lo hay? Por dos razones importantes. La primera, porque obviamente fue una pandemia internacional con la que todavía estamos lidiando. Y segunda, porque claramente esta situación a nivel mundial tuvo que haber bajado. La temperatura tuvo que haber bajado. ¿Por qué? Pues porque obviamente mucha actividad empresarial, mucha actividad industrial, mucha circulación del hombre. Su compañero hace rato nos hizo la situación de la perspectiva, ¿no? El hecho de que muchas personas dejaron de circular, dejaron de tener esta movilidad. Todo esto a nivel mundial por millones de sujetos o millones de personas que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, por supuesto que tuvo que haber tenido un impacto en la Tierra, específicamente pues en la cuestión climática. Pues eso es lógica. Desafortunadamente o afortunadamente, que sería lo mejor decir, por supuesto que fue un impacto positivo. El hecho de que el hombre no tuviera el contacto, de que el hombre se encerrara, por supuesto que trajo un impacto positivo para la naturaleza. O sea, de manera general digo, qué feo, porque fue a raíz de una enfermedad y muchos, bueno, perdieron muchas cuestiones, ¿no? Pero para la cuestión climática fue algo benévolo. Pero por lo menos hasta el 2019 esa era la referencia que se tenía. Ahora, si a eso le aumentamos otro de los efectos, que al aumentar los gases, el efecto invernadero incrementa y jala más calor o retiene más calor, y eso calienta la Tierra, ¿qué es lo que pasa con los lugares que están técnicamente congelados? Pues obviamente se empiezan a deshielar, ¿no? Porque digo, coloquialmente es una de las palabras que podríamos nosotros ocupar. Se empieza a deshielar. Y al deshielarse lo que va a pasar es que precisamente pues el nivel del mar también se va a subir. Y obviamente esto también provoca pues una problemática climática. Y bueno, pues ahí tenemos ya otra de las problemáticas, ¿no? El aumento del nivel del mar, que nos ocasiona, bueno, pues también muchos desastres. Y eso, si se va incrementando, bueno, pues va a llegar un momento en que ya toda la parte retenida con una cuestión sólida, pues ya no se va a poder. Y por supuesto que va a tener alguna alteración, digamos que a nivel ecológico, y eso va a provocar desastres a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral, y vaya, entre algunas otras cosas, ¿no? Y eso, digo, esperemos no, pero muy probablemente nuestros ojos sí lo alcancen a ver. Estas son de las consecuencias que nosotros podemos visualizar, ¿no? Que el hielo de los polos ya cada vez se cae más y por tanto el nivel del mar aumenta, provoca inundaciones y bueno, un sinfín de cosas más. Hay muchos niveles, ¿no? Hay niveles obviamente de impacto en el cambio climático. Afecta la cuestión de los sistemas físicos, los sistemas humanos y claramente los sistemas biológicos. En el caso de los físicos ya lo platicamos, ¿no? Que se deshielen polos, glaciares, y vaya, ¿no? Que se inunden ríos, lagos, etcétera. En la cuestión de la parte de sistemas biológicos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente al existir este calentamiento global,
pues obviamente va a haber muerte, va a decaer la fauna y va de que ya de por sí nos hace mucho problema la cuestión de flora, pues también va a decaer. Y no solamente en ecosistemas terrestres, ¿no? Que digamos, hay animales o plantas terrestres, ¿no? También marítimos. Lo hemos visto, lo vimos en Estados Unidos hace poco, estos incendios forestales, no todos los incendios son provocados, hay incendios que precisamente por estos incrementos enormes de temperatura, pues los bosques se incendian, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas especies perecen, algunas desgraciadamente pues tienen que migrar en un lugar que les permita la sobrevivencia. Lo hemos visto y han sido fenómenos que se han visto en diferentes lugares, hasta las aves, ¿no? ¿Cuántas de las aves de momento, pum, se caen? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya no resisten. Tantito la cuestión del calentamiento y tantito la situación de la contaminación de aire que más adelante vamos a comentar. Vaya, pues obviamente esto gestiona una gran problemática. Y en la cuestión de los sistemas humanos, ¿qué pasa con la parte de los sistemas humanos? Pues también nos afecta. ¿Por qué nos afecta toda esta parte de calentamiento? Porque este calentamiento, pensemos en los lugares donde ya el calor es muy extremo y se provocan sequías. Obviamente esto provoca pues que se eliminen cosechas, se terminen perdiendo. Y recuerden que las cosechas pues, son para alimento, ¿no? Entonces perdemos alimento, desgraciadamente ya hay mucha insolación, de hecho hasta en México lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en lugares muy cálidos, en donde dicen, no, pues toma muchos líquidos, no te expongas de las, no sé, de las 12 a las 4 de la tarde al sol directo. ¿Por qué? Pues por la misma situación. Entonces ahí tenemos otro de los ejemplos importantes, ¿no? Que también afecta la cuestión de la salud y que por supuesto una insolación mal atendida o maltratada, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Puede provocar un deceso? Por supuesto que puede provocar un deceso. Y en este caso, por supuesto que con todas estas circunstancias se va a provocar un déficit o se va a provocar un problema o una consecuencia completamente política y a la larga pues económica, ¿no? Por tanta gente enferma, por todo este tipo de cuestiones. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en nuestro país, al igual que en otros muchos, tenemos el interés precisamente por salvar este tipo de cuestiones, tal vez no por regresarlo a cero, porque gran parte del daño que se ocasionó ya no se puede resarcir, o sea, ya hay que ser completamente honestos y no se puede regresar las cosas al estado que guardaban antes de tanto cambio, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero lo que sí se puede, pues, es tratar de mitigar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Pues tratar de que no siga en aumento. Y cada país, pues, obviamente tiene que poner de su parte, mitigando a través de diferentes legislaciones para que este problema no siga avanzando, ¿no? Y bueno, pues en el caso de nuestro país, pues nuestro país tiene específicamente un marco normativo. Este marco normativo que está compuesto por programas y por otra serie de cosas que vamos a ir comentando, yo creo que ya la siguiente clase, porque ahorita ya no creo que nos dé tiempo, pero era importante darle la introductoria y la razón de ser, o sea, la ley, ¿no? Pues no lo va, ay, ¿para qué la tenemos? No, pues tiene una razón de ser. En este caso es nuestra Ley General de Cambio Climático. Al igual que nuestras otras leyes, pues obviamente tiene objetivos o tiene finalidades muy importantes que busca, ¿no? En este caso, la Ley General de Cambio Climático, entre una de sus objetivos, tiene la parte de que podamos gozar de un medio ambiente sano. ¿Esto cómo? Pues a través de que todos los niveles de gobierno puedan lograr la aplicación de políticas públicas y obviamente se busque la manera no solamente de adaptarnos al cambio climático, sino de mitigar todos estos gases que se emiten o todos estos gases de efecto invernadero. ¿Por qué nos habla de un derecho? Y esto es bien importante. El hecho de tener un medio ambiente sano no es solamente porque sí, ¿no? Un medio ambiente sano ya es parte de uno de nuestros derechos, ¿sí? Y por tanto la federación, el estado, el municipio, dentro de sus competencias, tienen que gestionar, es su obligación gestionar las medidas necesarias para que precisamente gocemos de este derecho, como de todos los demás.
Nos dice que esto lo van a hacer a través de poder elaborar y de poder aplicar políticas públicas. Creo que con ustedes ya comenté en algún momento la cuestión de política pública, pero lo vamos a retomar en este tema. En este caso nos dice por qué, si se dan cuenta no nos dice, no, pues para terminar con estos efectos, ¿no? O para terminar con el calentamiento global. No, porque obviamente el sistema y obviamente el Estado mexicano también está consciente que eso es imposible. Entonces nos dice, ya que no se puede acabar, ya que no se puede resarcir al 100%, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda adaptarnos y nos queda mitigar. Y decimos, ah, caray, ¿cómo que adaptarnos? Por supuesto que adaptarnos, porque obviamente dentro de estas medidas que tenemos que afrontar, una de ellas tiene que ver con eso, lo que yo les comentaba hace rato. Ahorita ya es muy difícil, ¿no? Anteriormente era muy interesante la cuestión, y no les estoy hablando hace 50 años, o sea, hace algunos años, 10, 15 años, me atrevo a decir yo, en los cuales tomar el sol o salir al sol se sentía realmente agradable. Ahorita ustedes cuéntenme, digo, ahorita que tenemos un buen solecito, salimos, sí, pero a los minutos, si estamos a sol directo, ya es un sol que no calienta, literalmente es un sol o un calor quemante. Bueno, pues ¿qué nos dicen? Pues no te expongas, o sea, exponte, sí, está muy bien que las vitaminas y que el sol técnicamente tiene vitamina, nos proporciona vitamina, pero a estas alturas ya no es tan benévolo. Entonces, por eso nos dicen, mejor no te expongas en determinadas horas, hidrátate, no expongas tu piel, usa algún tipo de estas cremas y de estas cuestiones para rayos solares y demás. O sea, ¿por qué? Porque ya tenemos el cambio y lo único que nos queda es la parte de la adaptación. Obviamente nos vamos adaptando y a la par pues también se van poniendo medidas pues para mitigar. Su compañero hacía un comentario hace rato interesante, ¿no? En la cuestión de la cuestión de transporte. Una de las partes de mitigación o de las medidas de mitigación es eso, gestionar vehículos que provoquen los menos gases posibles. Si se dieron cuenta de un tiempo a la fecha, hace algunos años para acá, se empezaron, ¿no? Se empezaron a poner mucho en la cuestión de qué motocicletas, coches, autobuses, etcétera, no generaran estos gases, ¿no? Y si generabas gases, te multaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es parte de un mecanismo o es parte de una medida para poder mitigar o por lo menos para no hacer el problema más grande. Vamos a ver el siguiente, y ya yo creo que con el siguiente culminamos porque todavía les tengo que hacer su pase de lista y que me recuerden quién participó, por favor, para que los puedan notar. En el caso del segundo nos habla de la regulación de la emisión de gas, aquellos que tengan también compuestos de gas invernadero. ¿Para qué? Pues obviamente para que las concentraciones que nos toca México, ¿no? Porque tenemos como un nivel, no extralimitemos ese nivel de concentración hacia la atmósfera. ¿Sí? Porque obviamente eso puede generar pues una situación contradictoria. Esto lo encontramos en un artículo de una convención que celebró precisamente las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta convención precisamente se destina al 100% a hablar de esta temática, pero no solamente eso, sino que estandariza cuáles son las cantidades, ¿no? Nos dice, a ver, bueno, ¿cuál es la cantidad que tiene que gestionar? ¿Cuál es la media aritmética de la temperatura? No puede subir más, tenemos que mantenernos aquí, a ver quién está gestionando más contaminación. Digamos que fue una convención que ayudó no solamente a plantear o a poner en la mesa la problemática, sino también a dar, pues vaya, posibles soluciones y reglas para los países. Entonces, en este caso, ¿por qué se habla de una regulación? Porque también bien sabemos que hay emisiones de gas que se dan, o sea, que son inevitables porque es parte de una actividad industrial y que no pueden ser sustituidos probablemente. Nos dice, ok, bueno, sí se puede, ni modos, es inevitable, pero vamos a ver la manera de cómo lo regulamos para que precisamente se pueda estabilizar esta concentración y no caigamos en el exceso, que sería una de las mecánicas que podrían llegar a suceder. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente semana ya retomamos esta parte de nuestra legislación de cambio climático y vamos a ver la de aguas nacionales, que es la que vendría para la siguiente clase.
Y la siguiente semana, digo, igual y no sé, vamos a ver si nos da tiempo el mismo día martes o en su defecto, o sea, si no, sería el día jueves. Vamos a tocar una legislación que es la legislación de asentamientos humanos, ¿sí? Entonces, su tarea, yo les voy a cargar una lectura, yo creo que en el transcurso de la tardecita, les voy a cargar una lectura de asentamientos humanos, ¿sí? Y ustedes van a sacar lo más importante de esa lectura, como quieran, si lo quieren hacer a través de un ensayo, de una reflexión, de un mapa, de un cuadro, como ustedes quieran. El asunto es que sinteticen y comprendan lo que dice la lectura. Vienen con un conocimiento previo, como lo hemos venido manejando, y ya tocamos el tema la siguiente clase. Su tarea quedaría de entrega para el día martes. Si nos da tiempo visualizarla el día martes, la visualizamos. Si no, no hay ningún problema, nos quedamos con ella para el día jueves. Esa lectura, ahorita les digo, bueno, esa lectura y la tarea la van a encontrar, déjenme ver si en la semana 6, ajá, en la semana 6 van a encontrarlo entonces en la siguiente semana. No en la semana que trabajaron ahorita cambio climático y de aguas nacionales, porque eso apenas lo vamos a ver. Van a trabajarlo en una semana extra. De hecho, sí les voy a poner el título en la pestaña, que es la legislación de asentamientos humanos. Sí, yo les pongo la pestaña, les pongo la lectura y les pongo la fecha de apertura de la actividad para que no haya ningún problema. Ahorita les digo, sí es la semana número 6, porque la semana número 5 es precisamente la de cambio climático. Quedaría en semana número 6, por favor. Bueno, les voy a hacer el pase de su lista para que se puedan retirar. Ahí está, no, espérenme tantito, ya les iba a cambiar la fecha. Les voy a pedir que me vayan recordando así conforme les vaya pasando lista quién fue quien participó ahorita con lo de cambio climático para que se los vaya anotando de una vez, por favor. Flores Quirós Jesús Alfonso. Presente. Ok. Hernández Tejeda Yerini Maybrit. López Graciano Reina Fernanda. Presente. Okay. Presente. Ah, caray, escuché dos voces, a ver. Perdón, Miss, es que no podía abrir mi micrófono. Ok, Yerini, listo. Macbeth Sánchez William Eduardo. Presente. Ok. Martínez Flores José Axel. Martínez Santiago Paloma Jimena. Presente. Mendieta Hernández Gabriela. Presente. Patiño Anotzin Juan Carlos. Presente, Miss. Ok, Papaki Almonte Clauditzel. Presente, Miss. Ramírez Hernández Ramsés Jeffrey. Y Luis Ángel Cano. Presente, Miss. Perfecto. Bueno, participaciones. A ver, díganme rápido, levántenme su manito como quieran. Gabriela. Ok, a ver, ándale, levántenme su manita. En el caso de la de William, ya la vi. Espérenme, Claudia. Jesús. ¿Dónde está? Jimena. Ok. Reina. Gabriela. Perfecto. Y nada más, ¿verdad? Y a William ya lo anoté. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, yo nada más quedan al pendiente, por favor, de su tarea y ya nos estaríamos escuchando el día martes de la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan excelente fin de semana. Igualmente, Miss, gracias. Gracias, igualmente, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Gracias. 7 del 10 del 20.